grabar. ¿Sí? Ahí ya está grabando, por si alguien se suma o si alguien no se puede conectar a la clase, que la pueda ver después. Bien, decía que hasta acá lo que tenemos que tener capitalizado un poco es lo que vinimos trabajando en estas clases, el tema del concepto de corriente eléctrica, de saber que hay dos tipos de corriente eléctrica, alterna y continua. Nos metimos un poco en el funcionamiento de la fuente. Dijimos que además de distribuir energía se iba a encargar de rectificar corriente. ¿Se acuerdan lo que era rectificar corriente? ¿A qué denominábamos rectificar corriente? Que era el pasaje de corriente alterna a corriente continua. Digamos, todo eso, digamos, como que tenemos que ir ya adquiriéndolo porque ya lo estuvimos trabajando. Después pasamos a lo que eran las conexiones del back panel. ¿Sí? ¿Recuerdan que estaba compuesto por dos elementos el back panel? Estaba compuesto por la fuente de alimentación y estaba compuesto por la placa madre. Y ahí vamos a encontrarnos con todos los conectores. PS2, USB, VGA, HDMI, DVI, jack de audio, RJ45, fireware. Digamos, esos iban a ser los conectores más generales que íbamos a encontrar. Y en la última clase, que fue la semana pasada, hablamos acerca de la función de un mother, que la función iba a ser la de interconectar a todos los dispositivos, y vimos las partes que podemos encontrar dentro de una placa madre. ¿Sí? Decir mother, decir placa madre, decir mainboard o decir placa principal es un sinónimo. Estamos hablando exactamente de lo mismo. Y a partir de ahí empezamos a ver las distintas partes. Por ejemplo, lo que era el socket, lo que eran los bancos de memoria, lo que era el conector ATX, la alimentación directa al CPU, conectores PCI Express, que había de dos tipos, de 16X y de una X. Vimos los chipsets, ¿sí? O sea, el no bridge y el so bridge son los dos chipsets que vimos. Y bueno, esas serían las partes, la BIOS también la mencionábamos, la pila, digamos, todo eso vimos hasta la semana pasada. De todo eso que vimos, ¿ustedes tienen alguna duda o alguna consulta antes de arrancar lo nuevo? No estoy hablando solo de vuelta, ¿no? No. Ah, ok, perfecto. Bueno, de todo eso que vinimos trabajando acá, ¿hay alguna duda o algo que quieran consultar? No. Bien, perfecto. Bueno, nosotros vamos a tener ahora básicamente 3 clases más. Vamos a estar trabajando con lo que son las unidades de almacenamiento. Vamos a trabajar con las magnitudes de almacenamiento, es decir, el tamaño que ocupan las cosas que vamos a guardar. Y vamos a trabajar con cómo es el manejo del sistema operativo sobre ese almacenamiento que vamos a tener en la máquina. Es decir, cómo va a manejar esos datos o cómo va a manejar la información o cómo va a manejar el peso de las cosas guardadas en la computadora. O sea, van a ser como 3 bloques que vamos a tener. ¿Sí? Y después de eso, seguramente tendremos alguna actividad integradora o algo por el estilo y vamos a tener como la primera instancia de evaluación. ¿Sí? Es como vamos a estar divididos. Así que tengan en cuenta que de acá a 4 semanas, a principios de junio, vamos a estar teniendo la primera de las evaluaciones. ¿Sí? Y por eso es importante que si ustedes tienen alguna duda, si no se entendió bien, digamos, qué era alguna cosa, para qué servía la otra, o lo que sea, lo podamos retomar. Esa es un poco la idea. Le hago una consulta sobre Claro. los trabajos que manda para hacer las actividades. Supongo, en mi caso particular, en el primero hice 10 de 10, en el segundo hice 8 de 10, y yo no puedo entrar, no tengo manera, no sé cómo entrar para ver el trabajo, cuál fue el error, digamos las dos, pues llegado el momento cuando tengamos alguna actividad para ver cuál fue el error. Bueno, yo te digo cuál, o sea, menos mal que lo dijiste, mira. Menos mal que lo dijiste. ¿Están viendo mi pantalla ahí? Sí. Bien, perfecto. Bueno.
Ya te voy a decir el error, mira. El error creo es que pusiste mal tu dirección de correo electrónico, ¿ves? Cuando cargaste. Vos pusiste alrera.1972@gmail.com.ar y este .com.ar creo que no va. ¿Sí? Entonces, Sí, como cargaste, fíjate que, ¿ves? Está cargado acá. No te llegó la respuesta justamente como para ver en qué te equivocaste. claro. Eso tenelo en cuenta para las próximas cargas. ¿Sí? Fíjate acá te faltó el tipo C. Digamos que el tipo C te permite transmitir video, entre otras cosas. Y bueno, acá fíjate que en esta imagen te preguntaba qué cosas ves. ¿Sí? Y creo que decía qué conectores pueden visualizarse en su totalidad. Por ejemplo, este DVI que tenemos acá no lo contaríamos. ¿Sí? Acá tenés Sí, los USB, acá sí, tenés el el RJ45 45. y el jack de audio. Exactamente, ¿sí? El error que vos estás poniendo acá es que pusiste un DB15 y no hay ningún DB15. Ah, DB15 sería el está B, bien, está ¿sí? bien. Sería un conector como este, ¿sí? Sí, sí, sí. Sería el DB15. Pero bueno, está muy bien, digamos, 8 de 10, venís Sí, casi. no, no, está bien. Pero el error es ese, fíjense cuando pongan los formularios, lo mismo, no sé si es justamente con el curso de ustedes, pero a veces me pasa que bueno, el 2 no tenía nombre y apellido, entonces, pero muchos ponen solamente el nombre o algo y después me cuesta asociar de quién es cada uno Está eh, bien. Y de el los primero entonces le llegó bien, porque el primero, pues lo mismo pasó con el primero. y yo no lo sé. Pero ¿no te llegó la corrección del primero? Sí, 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 de los dos me llegó. Pero ¿no te llegó esto para visualizar? No, no los puedo ver. Ah, bueno, entonces, a ver, si querés lo buscamos, para que nos tomamos un minuto más y ya lo No, cerramos. no, pero el primero estaba bien, ¿eh? Ah, bueno, está bien, perfecto, El listo. primero me saqué 10 sobre 10, así que tenía la duda sobre este segundo. Más allá de los puntajes o algo, la idea es que podamos ir incorporando, digamos, todo este lenguaje Claro, más técnico. claro, pero yo me refiero, llegado el momento, cuando tengamos la actividad integradora, digamos, yo por ahí me confundí en esos dos puntos y cuando tenga que hacerlo, por ahí voy a tener que hacerlo y lo voy a volver a hacer mal. Perfecto, no, está bien. Después, esto Lo que pasa es que como está asociado al otro mail, no te lo puedo enviar así. Veo Sí, sí, si te hago una grabación de esto y te lo envío el correo. Escribime está si bien, está bien. me envías la grabación o eso y ya lo tenés disponible. Sí, sí. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna cuestión que podamos resolver ahora? No, profe. Sí, diga. Tengo una consulta sobre mi trabajo anterior. Yo lo había entregado, pero en Classroom me aparece como que no lo entregué, justamente ese trabajo que está mostrando en pantalla. Este sería el 2. Sí, ese. El 2, perfecto. Para que vamos a Classroom. A un segundo. Y ya lo chequeamos. Ustedes son segundo A, ¿no? Genial. Acá. ¿Cómo es tú? Acá, Candela, sin entregar. Genial. Bueno. Puede ser que yo les haya preguntado por los mails a Sí, ustedes. sí, yo le contesté Ah, que el mail era, está bien, perfecto. pero Bueno, no me llegó una confirmación, nada. yo creo que contesté. A ver, para que lo vamos a chequear. Ya te lo confirmo. Y creo que me falta uno. Uno de estos es tu mail. Este, ¿puede ser? Sí, el que dice Natbuni. Claro, bueno. Listo, genial. Me llegó, pero no lo pude enviar porque no sabía quién era. No obstante, desde Google te tuvo que haber llegado, la respuesta. No me Desde llegó nada. Bueno, ¿para qué lo vamos a chequear Y, entonces? Te tuvo que haber y llegado. cuando intenté abrir el archivo, me aparece como que caducó, digamos, el tiempo de encuesta y no me dejaba ni siquiera ver la plantilla. Está bien. Un segundo, dame un segundo. Sí, el tiempo de encuesta caducó, ¿no? Eso sí. Vamos a estar acá.
Vamos a ir acá. Y este. 8 de 10. Pero está publicado, mirá. El 29 de abril a las 12 de la noche. En vez de estar mirando una película, estaba enviando trabajos. Muy mal. Bueno, así está enviado. Es 8 de 10. Quédate tranquila. Yo no te lo puse en el Classroom porque como no tenía tu mail, ya lo hacemos y ya queda todo. Así ya Sí, lo... yo solamente me quería quitar la duda de si había habido un fallo en el envío y no se había entregado el trabajo. Sí. Si a ustedes les dice que si el formulario les dice que se envió sin problemas, se envió sin problemas. Sería esta, ¿no? Sí. Genial. Ya te queda ahí. Genial. Alguien más. Natalia Fuentes me había contestado. Natalia Fuente era este. 4 de 10. Estoy bien en lo que estoy diciendo, ¿no? Y bueno, y me queda alguien más que no sé quién es, que lo vamos a poner. Ahí devolvemos. Perfecto. Genial. ¿Estamos con las correcciones? ¿Sí? ¿Sí, no? Más o menos. Sí, sí. Bien. Bueno, ¿alguien más? Algo que haya quedado pendiente, así administrativo, que es la parte que menos me gusta, y pasamos a lo nuestro, que es lo que más me gusta. Bueno, como les decía, nosotros vamos a estar trabajando con lo que son unidades de almacenamiento. Vamos a estar trabajando la semana que viene con lo que son magnitudes. Cuando hablo de magnitudes voy a estar hablando de esto que conocemos como 27 GB, 22 MB, 24 KB, ¿sí? O sea, lo que son esas magnitudes, de dónde salen. Hoy cuando estemos hablando de unidades de almacenamiento vamos a estar hablando de los dispositivos físicos que almacenan información, es decir, cuál es el dispositivo que me permite almacenar información. Y lo que vamos a estar hablando es del manejo de información en SO, que sería sistema operativo. Es decir, ¿qué es lo que pasa cuando manejo información en el sistema operativo? Si alguien en algún momento de su vida agarró una carpeta cualquiera, ¿no? Y fue a las propiedades de una carpeta en una computadora y empezó a visualizar las propiedades, se va a encontrar con que las carpetas o los archivos que ustedes tienen van a tener dos tamaños, ¿sí? Cuando ustedes buscan digamos, el tamaño justamente de un archivo cualquiera, les va a aparecer lo que se llama el tamaño real o el peso real, y después también les va a indicar cuál es el peso en disco, ¿sí? Y generalmente esos dos, digamos, esos dos valores o son distintos la mayoría de las veces, o podrían llegar a ser iguales. Eso tiene que ver con cómo se van a guardar o cómo se van a manejar esos datos dentro del sistema operativo. ¿Está bien? Esas son las tres cosas que nosotros vamos a estar trabajando estas 3 semanas. Tengan en cuenta una cosa. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es un dato? ¿Sí? Si hablamos acerca de lo que es un dato, ¿qué me dirían ustedes? ¿Saben lo que es un dato? ¿Dónde guardan las cosas? Un dato, yo voy a anotar todo lo que me dicen ustedes y después vamos a ver si podemos buscar alguna definición. Un dato no es donde uno pone, qué sé yo, viene alguien a buscar un trabajo, ¿no? Voy a buscar un trabajo, ingresan mis datos, mi nombre, mi DNI. Bien, vos ahí me estás dando ejemplos de datos, sí, exactamente, me estás dando ejemplos de datos. Pero ¿y si lo tuviésemos que definir, qué sería un dato? Un tipo de información. Un tipo de información. A ver, vamos a ponerlo ahí. Información. ¿Será lo mismo dato
que información? ¿Les parece lo mismo? Por ejemplo, No. ¿qué? No. ¿Por qué no es lo mismo, Elías? A ver. Porque el dato es como para guardar, ¿no? No, no sé, no tengo idea. O sea, lo estamos charlando acá. Yo quiero definir lo que es un dato. Entonces, por ejemplo, si yo quiero definir lo que es un perro, digo, bueno, el perro es un animal. Ese animal remueve la cola, muerde a alguna gente, ¿sí? Hace pis en las flores, no sé, lo que haga el perro. O sea, yo primero defino que es un animal que tiene 4 patas y después puedo agregar qué es lo que hace o dar un ejemplo. Hay perros dálmatas, hay perros rottweiler y hay perros, no sé, de otra raza, ¿no? Ahora, si yo les preguntara a ustedes, ¿qué es un dato? O sea, está bien, podemos responder, es donde guardan las cosas, o el ejemplo que, digamos, el ejemplo que dio recién Alejandra, que el nombre, el apellido, el DNI, digamos, es información, dijo creo que Candela, pero después estamos con la idea de que por ahí no es información. Pensemos lo siguiente. Yo podría tener algún dato anotado en un papel. O sea, yo podría agarrar un papel y anotar un dato. Sí, se puede. Sí, podría agarrar un papel y podría anotar un dato, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué dato podrían anotar ustedes? Un número telefónico, por ejemplo. Bueno, un número de teléfono, ¿sí? Ponemos 11 33 06 93 86, ¿sí? Ahora, miren esto, ¿sí? Ustedes me decían que el dato es donde se guardan las cosas, ¿sí? Donde se estarían guardando las cosas, ¿sí? Por ejemplo, decimos que este número, ¿sí? Que este número que tenemos acá, sería un dato. Pero donde lo estamos guardando, ¿no es en el papel exactamente? Pregunto, ¿eh? O sea, donde estaríamos volcando, digamos, ese número, ¿no sería en un papel? ¿No puede ser en la computadora también? Bueno, podría ser en la computadora, ¿sí? Podría ser Como también. hacer una planilla, como una planilla. Podría ser en la computadora, pero este ejemplo puntualmente lo estamos haciendo en un papel, o sea, manuscrito. Ah, Ahora, un papel, o sea, escribimos y escribimos esto. Y ustedes me dijeron que esto representa un número telefónico. Pero miren lo siguiente, ¿sí? Si yo a ustedes les dijera esto, eh, número de legajo de empleado, así, ¿sí? Si les pusiera cantidad de personas en el mundo, ¿sí? Y les pongo de vuelta esto, mira. 11 33 06 93 86. Y si yo les pusiera a ustedes, por ejemplo, identificación eh, motor de un auto, ¿sí? Y les puse 11 33 06 93 86. Y si pusiera lo que dijeron ustedes, ¿no? Teléfono. De vuelta, 11 06 9386. ¿Sí? Vamos a suponer que yo pongo. ¿Cuál es todo esto que yo anoté acá? De todo esto que yo anoté acá, para ustedes, ¿cuál es el dato? En teoría todos, porque el primero está dando la ubicación de un legajo. El segundo está dando información sobre la cantidad de personas en el mundo. El tercero está dando información sobre la identificación del auto. Y el otro puede estar dando incluso la información del código de área, que es el 11. Bien, perfecto. Pero está bueno lo que vos planteás, pero fíjense que lo que yo voy a pintar con amarillo, que sería simplemente el número, ¿sí? Lo que yo estoy pintando con amarillo,
es lo que en este ejemplo simplemente sería el dato. Es decir, que si yo anotara en un papel en blanco sin absolutamente nada, ¿sí? Si yo anoto en un papel en blanco sin absolutamente nada, simplemente voy a tener el dato y yo, si lo pongo en contexto o si recuerdo por qué lo anoté o si tomo alguna cuestión extra, podría obtener información de eso. Es decir, que la información sería completa. Cuando a mí me dan el dato, que es el número, junto a qué significa. ¿Ven? Todo esto que yo tengo todo junto es lo que podemos denominar información. Es decir, si alguien me dice, bueno, la cantidad de personas en el mundo es, ¿sí? Y tiramos este número, ¿sí? 100 tenemos acá. Esto sería como un dato, o sea, obviamente que no es real, ¿no? Pero lo mismo que la identificación de un auto, o sea, por ahí no es real, pero como yo estoy dando un contexto, lo que estoy aportando es información. Es decir, que el dato por sí solo, ¿sí? El dato por sí solo no, o sea, no es información. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. La información lo que me va a permitir es justamente cambiar el estado de conocimiento. Cuando alguien agarra y me dice, vamos a hacerlo con otro número, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo 39 y alguien me dice, bueno, tenés 39 grados de fiebre, está queriendo decir que, digamos, hay un contexto de salud que tengo que, digamos, quedarme en mi casa y no salir porque quizás tenga síntomas de COVID. Ahora, si alguien agarra y me dice Piedras 39, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, ¿qué me está diciendo con ese número 39? Una dirección. Una dirección, ¿sí? Entonces, fíjense que la información va a estar siempre, siempre, siempre en un contexto, ¿sí? Siempre, siempre va a estar en un contexto la información. Y el dato por sí solo no es información. El dato tiene que estar en un contexto, tiene que ser certero. Digamos, hay un par de características que tienen que darse para que el dato se transforme justamente en información. La primera de las tareas informales que ustedes van a tener, digo informal, porque no es una tarea que tienen que presentar, pero seguramente en el examen se puede pedir alguna definición de lo que es dato y una definición de lo que es información. Y la tarea que van a tener de informal es que ustedes una definición de dato y una definición de información. Y si quieren, la clase que viene arrancamos, si tienen alguna duda o algo, lo podemos discutir. Pero lo importante es que podamos identificar que no es lo mismo, ¿sí? El dato, si se procesa, si se trabaja, nos permite obtener información, si se procesa de alguna forma. Ahora, si no se trabaja, si no es procesado, simplemente va a ser un dato y quizás no me va a aportar ninguna información. Vuelvo a decir, si yo me encuentro un papel con unos números y no sé a qué hace referencia, no sé si es una cuenta bancaria, si es un número de teléfono o lo que sea. ¿Vamos con esta idea? Bien, o sea, ustedes lo que se van a tener que plantear para la semana que viene es definir estos conceptos. Ahora bien, cuando yo tengo un dato en una computadora, cuando empiezo a generar un contenido, es lo mismo en una PC o en un teléfono o en un dispositivo electrónico que justamente en este ejemplo de papel. Porque, ¿qué es lo que sucede? Profe, se escucha entrecortado. ¿Se escuchan recortado? Sí. A ver, estoy bien conectado. ¿Los demás me escuchan también entrecortado? Sí, sí. Bueno, a ver. Yo tengo todo ok. ¿Ahora se estabilizó? Sí, igual. Hola, hola. Lo escucho perfecto. Sí, sí, ya se estabilizó. Sí. Ahí está, perfecto. Bueno, lo que decía es que ustedes se van a tener que preparar la definición de esto, de dato y de información. Si quieren, para la semana que viene, lo ponemos en común y si no, no hay problema. No es una tarea que tengan que entregarme a mí, pero sí quizás les aparezca alguna pregunta en algún momento para definir. Bien, yo lo que les decía es que cuando guardo un número en un papel, yo escribo el número en un papel
y me lo guardo en el bolsillo y ya está, el proceso se completa. Ahora en una computadora, cuando yo tengo un dato, es decir, cuando yo genero o digamos un dato o adquiero algún dato, la computadora va a hacer una serie de pasos, o le va a imprimir o le va a asignar una serie de datos o una serie de atributos, le vamos a decir. ¿Cuál es el atributo que le va a dar la computadora a un dato? Van a ser tres. Por un lado, le va a generar una ubicación de almacenamiento, es decir, dónde lo va a guardar. Por otro lado, le va a asignar un nombre, ¿sí? Es decir, que sí o sí cuando yo tengo que guardar algún archivo con datos, sí o sí tengo que asignarle un nombre. Y por último, le tengo que asignar sí o sí un formato, es decir, en qué formato lo voy a guardar. Cuando hablo de ubicación de almacenamiento, lo que yo estoy diciendo es que si agarro cualquier archivo, o sea, genero cualquier archivo, ¿en qué lugar lo voy a guardar? Y por lo general me voy a encontrar con algo que se llama ruta de acceso. ¿Qué es esto de la ruta de acceso? La ruta de acceso justamente va a ser el lugar donde nosotros vamos a almacenar esa información. Por ejemplo, podría ser algo que se denomine C o una unidad que se denomine C y podríamos poner usuarios y podríamos poner otra carpeta que sea escritorio. Entonces, ¿qué es lo que me indica esta ruta de acceso? Y que lo que yo guarde, lo que yo almacene, va a estar justamente en este lugar que estoy poniendo acá. Eso sería la ruta de acceso. Vamos a traducirlo con un ejemplo. Yo acá estoy generando un archivo para ustedes que se va a llamar unidades de almacenamiento. Ahora le ponemos un nombre. Si yo me voy a archivo y me voy a guardar este archivo que estoy generando, fíjense que yo voy a acceder a una carpeta, ¿sí? Que se va a llamar en este caso Dropbox, porque va a estar en la nube. Después me voy a dirigir a una subcarpeta que se llame 2021. Después me voy a ir a una subcarpeta que se llame Sense 2021 y después ustedes son segundo A y me voy a ir a la carpeta que dice segundo A. Entonces, fíjense que acá le voy a asignar el segundo atributo o el primer atributo que vimos que era el nombre, se va a llamar unidades de almacenamiento y en este caso yo lo voy a elegir guardar como un documento de Word. ¿Podría elegir otra opción? Sí, podría guardarlo como PDF. Y sería otro formato. De hecho, vamos a ver las dos opciones. Yo lo guardo como documento de Word y lo guardo, ¿sí? Fíjense que ya me puso los tres atributos, el lugar donde se almacenó, el nombre que lo cambiamos y el formato. Y si yo quisiera, podría ir nuevamente a guardar, podría elegir el mismo nombre, podría elegir la misma ubicación, pero podría cambiarle, por ejemplo, el formato. Entonces, cuando yo lo guardo, fíjense que si me dirijo a esta carpeta, yo me voy nuevamente a lo que sería Dropbox, me voy a donde es 2021, me voy a donde dice Sense 2021, me voy a segundo A y fíjense que yo tengo guardado en formato de Word el documento unidades de almacenamiento o en formato de PDF, que no lo podría editar, pero sí lo podría ver, lo que es esta información o este archivo que tengo guardado. ¿Se entiende la idea de estos tres atributos? Sí, sí, se entiende. Bueno, vuelvo a abrir el documento con el que estábamos trabajando. Esto por ahora no nos sirve. Bien. Y lo otro que vamos a introducir es, ¿qué será esto? ¿Sí? ¿Qué será esto que vamos a marcar que dice C dos puntos? ¿Sí? ¿Qué será esto que dice C dos puntos? ¿A qué le suena? Al disco donde se guarda. Al disco, perfecto. ¿Y qué es un disco? ¿Qué será exactamente un disco?
Y seguramente va a ser una unidad de almacenamiento física, me podrían decir, estaría más que bien. Bien, el disco físico es un dispositivo electrónico que vamos a tener. Bueno, acá tengo vacío. Ahora vamos a buscar otro. Que no tiene un disco para mostrar, ¿no? Pero justamente va a ser este dispositivo electrónico que va a estar dentro de la computadora. Es un dispositivo que va a estar dentro de la computadora y justamente me va a permitir almacenar información. ¿Sí? Lo que yo pregunto, ¿es el único medio de almacenamiento físico que yo podría llegar a tener? ¿El disco rígido? No, hay otros tipos de almacenamiento. Por ejemplo, los almacenamientos externos, como puede ser un pendrive, por ejemplo. Un pendrive, ¿qué más? Otro disco duro. ¿Otro disco duro externo? Creo que sí hay externos. Bien, deme un segundo. No estoy segura. Bueno, miren. Acá tenemos un disco, ¿sí? Esto sería un tipo de disco rígido y justamente es lo que vamos a terminar de analizar hoy. ¿Sí? Esto que tengo acá es un disco. Ahora, miren esto que tengo acá. ¿Son iguales? No. No son iguales. Pero sí son dos discos, ¿sí? Ambos son discos rígidos. ¿Sí? Los dos que tengo acá, ambos son discos rígidos. Y si miro este que tengo acá, también es un disco rígido. ¿Sí? Este que tengo acá también es un disco rígido y no es igual a este que tengo acá a la izquierda. ¿Sí? Son todos distintos tipos de discos y ahora vamos a mostrar un tipo más. Fíjense que tengo acá, ¿sí? Pendrives. ¿Sí? Yo acá tengo pendrives. Otro que podríamos considerar como unidad de almacenamiento es esto. ¿Ubican lo que es? ¿Es un adaptador para tarjeta de memoria? Claro, exactamente. Sí, de hecho es una tarjeta SD y esta que tengo acá es una tarjeta micro SD que se usa mucho en teléfonos celulares o en tablets. Y también sería una unidad de almacenamiento. Y creo que Candela, ¿no? O Camila. Candela, ¿no? Bien. Bueno, esto que tengo acá, fíjense que esto que tengo acá es un disco externo, como vos decías hace un rato. Este disco externo que tengo tiene una conexión. ¿Se acuerdan cómo se llama este tipo de USB? Es un micro USB 3.1, ¿sí? El cable que vamos a tener acá. Y esto es un disco externo. Es decir, que yo podría utilizar esto